récord. Ahí está grabando. Entonces, la primera noticia es que se comunicó conmigo el representante del curso. Hizo una solicitud formal y yo respondí, claro, hasta podemos en el fondo pensar en el viernes como fecha de entrega. Además que el lunes ya es semana de receso la próxima semana. Entonces, no, técnicamente no se podría, por ejemplo, adelantar hasta el lunes, les da hasta el viernes. ¿Ya? Voy a revisar los correos, pero ciertamente es caso a caso. No es que se mueva el calendario completo, sino que obviamente aprieta, porque la próxima fecha cae con menor descanso de lo previsto para comenzar con la siguiente tarea. Eso es todo. Y si necesitan más descanso o realmente solapa con las obligaciones de descanso, entonces vamos malabareando. Pero en principio vamos fecha a fecha. ¿Ya? Y recordando siempre que tenemos un depósito final, un margen de tiempo al final, ¿no? Para poder recuperarlo todo. Ya. Están haciendo las preguntas que yo con mi retórica más elegante traté de responder, pero las voy a responder en la forma cruda que quieren escuchar. Si es para todos, todas y todos tienen hasta el viernes, yo lo voy a cambiar en el buzón, hasta el viernes en la medianoche para poder hacer entrega de su ensayo en un curso. ¿Okay? Y por supuesto es de aquí al viernes. No tienen para qué esperar el viernes si es que ya pueden entregar antes o prefieren entregar antes. Ya, voy a leer el resto de las preguntas. Casi me dio un paro cardíaco. Sí, por como lo dije al principio. Hoy día es día de entrega. O sea, lo es. Sí, de hecho está abierto todo. Es día de entrega hace 2 semanas, técnicamente. Eh, el plazo máximo se cambia, sí, hasta el viernes. Un día de anomia. ¿Tienen cuántos días de anomia? Por lo menos 2 o 3 más. Se puede mantener. De hecho, en estricto rigor, ninguna otra fecha se cambia. Esto simplemente es la extensión del plazo de entrega para poder acomodar todos los... En el fondo, el estándar de que ustedes son todos casos individuales, distintos e irrepetibles. Eso es parte del estándar. Y como les decía, muchas veces cuando incluso cuando yo elijo el día para hacer clase, claro, pienso martes, máximo miércoles, para poder después tirar las entregas para el viernes. ¿Ya? Y si no fuera un lunes especial, el próximo lunes de receso, usualmente pasa que ya el mismo viernes también empiezan a seguir los casos que son especiales sobre la especialidad. Y ahí se corre hasta el lunes, a menos que haya algo que sea realmente como razones de fuerza mayor de todo tipo. Pero para que lo tengan en mente. Eso no significa que en el fondo sea todo como un chip libre para mover el calendario, porque tiene consecuencias. Es decir, al final, por ejemplo, uno no puede mover Navidad o Año Nuevo, y no puede mover el cierre del semestre tampoco, ese tipo de cosas. Entonces, solamente tengan eso en mente, que cuando uno estira las cosas por un lado, se arrugan por otro. Eh, ya, profe, y el tema de las décimas, ¿cómo era? El tema de las décimas, el tema más general de la instancia en el fondo de resonancia, ¿no? Feedback, como le dicen en inglés, de respuesta, luego de sus evaluaciones, ¿eh? Es aquella que llamamos economía local de nota, ¿eh? Y que incluye las instancias, uno de respuesta a dudas que tengan sobre su evaluación o comentarios que quieran tener por sobre lo que la nota dice, digamos, ¿eh? Luego, en esa misma instancia también, se conjugan los puntajes excedentes, ¿no? Que han obtenido por la entrega, ya sea de las tareas opcionales o complementarias o directamente usualmente cuando hacemos los controles de lectura que son en clase, hacemos la pregunta complementaria en el control. ¿Ya? Y este año, como teníamos más libertad y qué sé yo, le hicimos una pregunta complementaria para partir un poquito y también conocernos un poco más. ¿Ya? Entonces, esa pregunta complementaria, quienes respondieron, recuerdan que yo les dije, tienen todos 0,7, y eso en la instancia que va a ocurrir en diciembre, cuando tengan a mano ya la corrección de su control de lectura, que se entrega a final de mes ahora, en noviembre, va a haber una instancia no solamente de feedback, sino también de transferencia de décimas complementarias o excedentes.
¿Ok? Y por supuesto también es la instancia para reclamar. Profesor, ¿qué hizo con mis ideas? Con mi autoestima y esas cosas. ¿No? No se lo tomen así. No, no es una pugna. Usualmente cuando uno reclama, no es que la nota suba o baje, ¿ya? Sino que nos solemos tomar la instancia de reclamo como la evaluación después de la evaluación. Uno supone que la evaluación termina cuando lo entrega, no es cierto. El sistema piensa eso. Yo no lo pienso. El sistema puede pensar como quiera. Yo pienso que la evaluación nunca se acaba, de hecho, nunca tampoco se acaba cuando se acaba el curso. Sigue siempre ahí. Entonces, cuando hay instancias razonables de poder modificar una nota o aprender algo nuevo, eso, al menos desde el punto de vista de los límites máximos del sistema, dura hasta el 31 de enero, si no me equivoco, hasta que tengamos que cerrar el semestre. ¿Ya? Y lo único que sí que las instancias en fondo evaluación de las evaluaciones, ¿no? De respuesta de las evaluaciones, de conversación posterior, ex post, como dicen, son diferenciadas. Entonces va a haber una que sea para los ensayos y una que sea para los controles. ¿Ya? Y en instancias de conversación sobre los controles, donde hacemos la economía local de nota, porque los excedentes se afinan, se agregan, digamos, ¿no? Se afinan, se hace todo más fino y más dulce y más elegante, ¿no? Se hace más justo también. Afinamos todo el sistema, ¿no? Para los controles de lectura. Los ensayos son mucho más estándar. Ya, voy a leer algo más del chat y vamos a partir. ¿Va a haber más actividades? Sí, van a haber por lo menos dos economía local de nota, ¿no? Asociada a los dos ensayos. Entonces, va a haber una donde ya tienen quienes entregaron un excedente para repartir, el máximo de hecho, y va a haber una segunda instancia, probablemente. ¿No? Y nuevamente, dependiendo cómo vamos estirando las cosas y arrugándolas por otras, vemos si es que vale la pena que caiga en diciembre o la alargamos un poquito más y cerramos con eso enero también puede ser, como una instancia final de una suerte como de control de lectura, pero algo más performativo podemos hacer. ¿Ya? Sí o sí, hay un control de lectura que va a ser clásico, donde en el fondo van a leer y van a tener que responder una pequeña prueba sobre lo leído, muy clásico, como casi como de castellano, así en la escuela, ¿no? Control de lectura. ¿Ya? Y va a haber una segunda instancia de control que va a ser un poquito eh, más creativa, digamos, metodológicamente. Otra pregunta, ¿habrá tercer ensayo basado en Weber? Lo que va lo que va a haber es una entrega final de cierre de curso que es opcional. ¿Ya? Y vamos a definir un poquito durante el semestre el lugar que tiene en la ponderación del curso, ¿ya? Esa entrega. ¿Okay? Y muchas veces, o sea, cuando la hemos hecho, ¿no? El año pasado sobre todo, recoge no solamente aquello que pasó durante el curso, sino que venía muchas veces desde antes del curso y que es externo y coercitivo al curso. ¿Ya? Por ejemplo, eh, la pandemia más allá de Weber, de Durkheim, perdón. ¿Ya? O el plebiscito más allá de Weber. Van a ver que Weber es muy bueno para las cuestiones políticas. ¿Ya? Muy bueno. Otro estilo de Marx, pero muy bueno. Y van a ver lo pobre que queda comparado sobre todo comparado a Weber. Durkheim es muy bueno en religión, por eso se pasa en principios de antropología. No es tan bueno en política. ¿No? De hecho, lo que vamos a ver hoy día son eh, trazos más finos de cómo trabajar a Durkheim en todos estos como en las esquinas más ásperas que tiene su teoría, ¿no? Donde es más inflexible también para pensar, o más, donde pintó con brocha gorda, entonces le quedó muy grueso el cuento. ¿Ya? Responde la pregunta por favor. A ver, acá está, que no la había leído. Pido manito, alguien está pidiendo mano. Ya. La pregunta yo lo he repetido, está también, si no me equivoco, no está en el ensayo, pero lo he dicho varias veces. Sobre y bajo las 2.500 palabras, ¿ya? Hay un margen de un 10%. Yo, de hecho, siempre lo he aplicado automáticamente hasta que ya se empezó a estandarizar, porque asumía que ese margen del 10% es usualmente lo que cae dentro de anexos o bibliografía. Entonces yo abro el ensayo, el Word, el conteo de palabras y veo el tiro más o menos por dónde anda.
Entonces, si leo, por ejemplo, qué sé yo, pues leo 2.700 palabras o 2.800, ¿ya? Voy a ir al final rápidamente y ver si es que la diferencia se explica ¿ok? Por todo el anexo, ¿ya? Porque las 2.500 palabras están pensados para, sin lo complementario, sin la literatura, pero son ensayos relativamente pequeños, entonces la literatura no debería sumar, ¿ah? Palabras. Pero para hacer todo muy, muy simple, ¿sí? Tengan en mente que hay un margen de 10%, o sea, de 250 palabras, para arriba o para abajo, ¿ya? ¿Ok? Entonces, pues, es un mínimo de 2.250 palabras, ¿ya? Y un máximo de, o sea, si se pasan a 2.800, no es terrible, sobre todo si tienen una literatura más larga, ¿ya? Básicamente tengan criterio, o sea, hay gente que, y a veces es un gusto, ¿no? Cuando uno se da cuenta que se embalaron, digamos, ¿no? Y que entregan ensayos de incluso 3.100 palabras, pero han llegado a ensayos que son, o sea, realmente pensando en compañeras y compañeros, ¿no? Uno o dos cursos más adelante, ¿no? Que sí, ella y ellos también tienen su tiempo comprometido, entonces si les echamos demasiada carga encima, porque, o sea, yo participo y los acompaño, pero en el fondo son ella y ellos quienes proponen una nota y después en el fondo vemos los estándares y vemos todas las desviaciones, ¿eh? Entonces hacer una colaboración masiva en la evaluación y por supuesto que hay que respetar también. Piense que cada palabra extra en el fondo es una palabra extra que van a ver las personas que son como ustedes. Ese es muy a la Durkheim, ¿no es cierto? Una coerción ahí bien moral para que lo tengan en mente y no piensen solamente en ustedes mismos, digamos, calculando ahí las palabras para hacer el mínimo y esas cosas, ¿eh? Y más allá de las palabras, obviamente, es un estándar que se da para que ustedes puedan brillar en el contenido. ¿Ok? Ya. El tema libre lo vamos a ver Profe, más adelante, yo lo mencioné. Sí, alguien. profe, disculpe, es que mi pregunta no era eso. Mi pregunta Perdón. Sí. refería que sobre las 2.500 palabras, si estas incluyen dentro de su conteo las que corresponden a la portada, el índice, título, subtítulo o cita textual de referencia. O si no, que estas son sumativas al texto en sí. Ya, ya. La portada básicamente no van a ser más allá de, qué sé yo, cuántas palabras tiene una portada. Échale. Sí. No alcanza los 2 ceros, yo digo. El índice, no hay índice en el ensayo. ¿Ah? Título y subtítulos son parte del contenido principal, de las 2.500. ¿Ya? Citas textuales también, ¿ya? De hecho, usualmente lo que agrega más palabras, entre comillas, por fuera de ese total, es la literatura, ¿ya? O las referencias. No sé si a eso te referías con índice, pero índice, no hay el índice de título y subtítulos, ¿no? Uno simplemente titula y subtitula nomás, pero no hace el índice porque no es tan largo el documento. Entonces puede llegar a pasar que, por ejemplo, tengan efectivamente 2.500 palabras y la literatura, ¿ya? Más que sigue la portada, ¿eh? U otros anexos le sumen otras 300 palabras, por ejemplo. Nadie los va a castigar por eso, ¿eh? Pero si entregan un ensayo que con literatura, con portada, con todo el cuento, ¿ya? No llega, por ejemplo, ni siquiera a las 2.200 o 2.100 o 2.000 palabras, ¿ya? Es poco probable que en el fondo tengan una muy buena nota, ¿ya? Porque por mucho que el ensayo esté muy, muy bueno, va a rasguñar la muy buena nota, porque uno sabe que no la alcanza por las omisiones, por lo que faltó, ¿ya? Es lo mismo al revés, pues cuando en el fondo hay ensayos que son incluso de 3.000 palabras, pero es puro chamullo. En el fondo queda la impresión de que no aprovechaban el espacio, ¿ya? Que en uno lo dejaron en blanco y que en el otro lo hicieron un graffiti feo en el fondo, ¿no es cierto? En vez de hacer una buena propuesta estética de arte en la calle, digamos, ¿ya? Entonces tengan en mente eso y no sean tan militares para estas cosas, ¿ya? No sean tan cuadrados, digamos, ¿ya? Tómenlo como márgenes de referencia general y si se van a exigir, exíjanse mucho más eh, particularmente en los aspectos de aplicación de los conceptos, ¿ya? Piensen que por ahí los vamos a leer más que nada. Ya, ¿qué tenemos que leer ahora? Buena pregunta. Ahora, hoy día, vamos a empezar con la unidad 3, ¿ya? O sea, de hecho, para no saturarlos mucho, voy a hacer en la segunda mitad una breve introducción de Marx, ¿ya? Un poco
extendiendo lo que ya dije la semana pasada hacia el final, pero creo que ahora la primera sesión, la primera parte, eh, no pienso que sea bueno partir con Marx para que no, cuando les llene la cabeza y más encima con otra teoría, qué sé yo, y Marx, yo creo que hay que dedicarle cabecita. Entonces, lo que había pensado es hacer en la primera mitad ahora más bien breve, pero sí alcanzar a ver a Goffman, Erving Goffman, porque es un muy buen contraste con Durkheim. ¿Ya? Si esto fuera, por ejemplo, no, si fuera física, ¿no? Y en vez de teoría de la sociedad estuviéramos estudiando, qué sé yo, ¿ah? Teoría del átomo, por ejemplo, ¿no? Y en vez de modelos de sociedad tenemos modelos del átomo. Qué sé yo, Durkheim o Marx son como, qué sé yo, como Rutherford o Bohr, ¿no es cierto? Son los modelos más generales, ¿no? Originales. ¿Ya? Alguien como Goffman se va a dar cuenta, es un poquito más contemporáneo porque agarra esos modelos en sus partes más gruesas, ¿no es cierto? Y los empieza a picotear. ¿Ya? Si ustedes prefieren, les da una bajada a tierra con la teoría, ¿no es cierto? Que hacen de las cosas de la teoría de la sociedad un asunto mucho más elegante y más fino, más al hueso. ¿Ya? Son un bonito ejemplo de idea porque al menos desde mi gusto, desde mi estética, es muy elegante a Goffman en su sociología. ¿Ya? Y la segunda mitad vamos a empezar con la introducción, probablemente no terminar con Marx para no saturar, pero hacer una introducción de Marx hoy día más extensa. Eh, Eso, entonces, ¿qué tienen que leer? Comiencen ya a leer las lecturas obligatorias de la tercera, ¿ya? Tanto las generales, ¿no? Que son obligatorias, o sea, son generales porque son obligatorias, recuerden, ¿no es cierto? Entonces pueden leer, por ejemplo, en los manuales de sociología que están disponibles, los de Ritzel en el fondo, pueden leer la sección de Marx, se van a dar cuenta que, de hecho, las diapositivas están sacadas de ese material. ¿No? Y por supuesto leer los textos de Marx, ¿ya? Tanto los obligatorios como los complementarios. ¿Ya? Y en el obligatorio van a poder, el placer, digamos, aunque no enganchen, ¿no? Pero de haber leído El Capital, ¿no es cierto? ¿Ya? Primer capítulo, si no me equivoco. ¿Ok? Y por supuesto, en paralelo, si quieren hacer más sobre eso, pueden eh, ir cerrando con las lecturas complementarias de la segunda unidad y comenzando con las lecturas complementarias de la tercera unidad. Ya, eso. Si hay más preguntas sobre el ensayo per se, ¿eh? O sobre Durkheim, ¿eh? Al cierre, en particular en contraste con Goffman, que es lo que voy a hacer ahora, las dejan en el chat y las recogemos antes o después de la pausa. ¿Eh? Todo lo que hay que hacer está especificado en el ensayo. ¿Ya? Si el ensayo no lo dice, y ustedes no lo hicieron, y después les descuentan, ustedes tienen la obligación con respecto de partida ¿no? Es como un 2-3 por mí y por todos mis compañeros, o sea, ¿no? Con respecto a ustedes mismos, ¿no? De reclamar, pues. ¿Cómo me exige y más encima me descuenta por algo que nunca se especificó en las instrucciones? ¿Se entiende? Entonces, también recuerden, este es el contrapunto, que se exhibe también en este tipo de preguntas y resoluciones, la forma en que ustedes también ejercitan el primer año. Entonces, en el fondo se espera desde el lado de los profes que cuando queden todas las herramientas instaladas ahí en el sistema y ustedes puedan ocuparlas para poder desarrollar autónomamente su formación, donde finalmente los profes y los cursos son acompañamiento. ¿No? Las formaciones de ustedes, de hecho, ahí la invitación es que yo se los digo con toda urgencia, sobre todo si es que el segundo año vamos a seguir encerrados y ustedes van a hacer un segundo año de universidad desde la casa. No se queden pegados. Y no solo en sociología. Aprovechen la universidad, tomen cositas de otros cursos, o sea, de otras facultades, otras carreras. Mézclense, aprovechen. Dentro de todo. Eh, de hecho, el sistema chileno en general, la católica trata de hacerlo, pero ¿cómo lo hace la...? No, no, apelar a la católica, pero cómo se hacen las cosas un poco en Chile, un poquito para la foto. Pero trata de hacer estos sistemas de mayor y menor, ¿verdad? Se lo dice en inglés, major y minor. Que en el fondo uno saca, es como un acorde, ¿no es cierto? Donde hay un tono que es dominante, una escala que es dominante, y están todas las decoraciones, digamos, los minors, lo menor. Entonces ustedes, por ejemplo, pueden sacar, claro, pueden sacar formación principal en antropología, pero mezclarla con un montón de otras cosas.
muy recomendable. Lo mismo acá en el curso. Ustedes pueden optar por lo mínimo, ¿ya? O extenderse de forma autónoma, absorber el máximo, ¿no? Lo complementario, digamos. Y obviamente la percepción que van a tener solamente los profes, los administrativos de ustedes, va a estar muy ligada a esa, ¿no? Y menos ligada, por ejemplo, a la performance política, porque ahí los van a infantilizar todo el rato, es un clásico. Los van a respetar mucho más si se comportan como adultos en cuestiones de docencia. Lamentablemente, no los van a tomar muy en serio en términos de política, excepto para la foto. Entonces, es curioso porque si en el fondo uno tiene toda la fuerza de la realidad de ser un buen alumno, después en política pueden decir, ya, pues, ¿y tú qué tienes bajo la manga? Yo ya demostré mi valor en la cancha. Entonces, no estoy dando jugo, ni color, ni nada acá en la tribuna, digamos, en el escenario. Porque tengo calle, como quien dice, ese tipo de cosas. Entonces, al final va todo súper interconectado. Y yo pienso que en general es un error de la vida universitaria pensar que la política está desconectada de la docencia. Pienso yo. Ya. Ahí Javier acopió las especificaciones. Gracias, Javier. El college, sí, exactamente. Ya, gracias, Javier. Ya, voy a pensar. Voy a partir. Y vamos hoy día a pensar, vamos a cambiar un poco el switch. ¿Ya? Y vamos a pensar con, en fondo, un sociólogo contemporáneo, dentro de todo, contemporáneo, de la segunda mitad del siglo XX. ¿Ya? Y por tanto, en cierto sentido también heredero de la sociología europea, incluyendo la francesa e incluyendo Durkheim. ¿Ya? Y heredero porque hay un momento, yo voy a subir las clases de Parsons y de Urry a YouTube directo. ¿Ya? Pero es Parsons quien en particular, bueno, ignoró a Marx, ¿ya? Pero es Parsons quien introduce en nuestro continente, digamos, pero en el norte, quien introduce la sociología europea, particularmente Durkheim y Weber, ¿ya? Y quien trata de conjugarlos en su propio sistema de pensamiento, su propia teoría. ¿Ya? Y de alguna forma Kaufman es heredero de eso, pero también se distancia. ¿Ya? A propósito de las propias escuelas, no solamente de filosofía, sobre todo en el mundo anglosajón el pragmatismo es muy importante. ¿Ya? Más que, por ejemplo, el idealismo alemán o el tipo de humanismo muy típico de Francia. Entonces hay una tradición que va, digamos, por otro continente, literalmente en paralelo, por otro continente. ¿Sí? Y durante la segunda mitad del siglo XX empiezan a haber estos como contactos afortunados, donde las desviaciones de la gran teoría europea, ¿no? Del principio del siglo XX y finales del XIX, ¿no? Genera ciertas, bueno, resonancias, pero también disonancias bastante interesantes. ¿No? Estos como discordias que de hecho sugieren la posibilidad de otra sociología. ¿Ya? Y como yo anticipé también, sociologías que son un poquito más elegantes porque son más finas en el detalle. ¿Ya? Ponen más atención a ciertas cosas. Y de hecho recogen también los impulsos originales, por ejemplo, en términos de metodología, ¿ya? En el caso de Durkheim. ¿Ya? Entonces es importante cuando veamos, en breve, ¿no? Un poquito a Goffman, entender que hicimos un pequeño salto de tiempo a algo más contemporáneo, en la segunda mitad del siglo XX, y también un salto no solamente temporal, sino geográfico, a otro continente, literalmente. Ya, Erving Goffman, ¿no? A mí lejos uno de los más queridos, pero me encuentro muy, muy bueno. A ver, acá está. Ya, vamos a compartir la pantalla y empezar. Ya, y esto lo voy a hacer más bien como una charla como más magistral, ¿no? No detenerme tanto en los detalles, sino simplemente un poco introducirlos en la teoría con un cierto flujo, ¿no? Y sin tanta detención. Y por tanto va a ser un ejercicio intelectual de ver si les gusta también, ¿no? A la primera, digamos. Sin, sin tanto adorno, ¿okay? Sin tanta explicación. Ya, deben estar viendo ya y voy a partir. Se me cayó todavía la conexión. Como les contaba, Erving Goffman, de hecho, nace en el mundo anglosajón, pero en Canadá, que bueno, ya saben ustedes, bastante diverso culturalmente.
pero ciertamente es parte de este mundo anglosajón y nace en la primera mitad del siglo XX. ¿Ya? Goffman, una de las cosas bien curiosas que tiene, que a mí me gusta bastante y explica bastante su sociología, es que, entre otras cosas, trabajó en la Comisión Nacional de Cine. ¿Ya? Tenía un muy buen ojo sociológico, porque también tenía un ojo cinemático. ¿Ya? A mí en particular me gusta mucho eso. ¿Ya? Más aún, es graduado no solamente de sociología, sino también de antropología en Toronto. ¿Ya? Si bien es doctor en sociología, y en particular es doctor en sociología de la Universidad de Chicago. ¿Ya? Por ejemplo, Howard Becker, también hay que leer para su control de lectura, es también de la Escuela de Chicago. ¿Ya? La Escuela de Chicago, junto con la de California, por ejemplo, son tremendas influencias en la ciencia social y el pensamiento social de, digamos, de Estados Unidos y de Norteamérica, incluyendo a Canadá. ¿Ya? Goffman hace carrera en California, o sea, en el fondo de Chicago, y más y más se pasa de un gran centro a otro, ¿ya? También en Pensilvania. ¿Ya? Y ciertamente, y al menos para mi gusto, no solamente influyentes, sino unos sociólogos más elegantes en la segunda mitad del siglo XX. ¿Ya? Su gran clásico es Estigma. ¿Ya? Se hizo bastante famoso con la presentación del yo. Voy a hablar un poquito más de eso. Tiene un libro que si alguien ha visto, en inglés se llama Otro vuelo sobre el nido del cucú, que es esta película donde sale Jack Nicholson, que en vez de ir a la cárcel se hace el loco, y muestran la vida dentro de los manicomios, de los asilos. Goffman hizo algo muy parecido, fue a hacer etnografía en los asilos, se asiló directamente. El libro es muy bueno, sí. Es muy bueno ese libro. El personaje que sale en la película apenas retratado, pero es muy genial, es el jefe, que habla muy poco. Y lo que dice al final, porque en la película no lo muestran, pero léanlo, pero es muy bueno. Yo creo que estaba leyendo el final, era de noche, estaba en un bus. De noche, todo el mundo durmiendo, y yo leyendo esa cuestión y estaba más despierto que nadie leyendo ese libro. Muy bueno. Ya. Entonces, Estigma es su gran clásico, pero tiene estos otros como ya, cuando el clásico más conocido, pero básicamente todos sus libros son los clásicos, ¿no? Rituales de la interacción, que es una extensión de la presentación del yo, ¿ya? Junto con relaciones en público. ¿Ya? Y yo diría que el aporte más importante, no simplemente lo clásico, ¿no? Sino lo que más queda incluso hasta hoy, ¿no? Es la idea de marcos, de que la acción social, ¿ya? O lo social, ¿ya? Tiene marcos de referencia, ¿ya? Sin los cuales es imposible, en el fondo, entender lo social. ¿Ya? Y de hecho, uno puede entender una teoría de la sociedad completa como un marco, ¿no es cierto? Como un marco teórico, de hecho, de lo social. ¿Ya? La idea de marco. O sea, viene de Goffman. Ya, entonces, Goffman, y esto es muy bonito, a diferencia de Durkheim, entiende las reglas, ¿ya? No como leyes. ¿Ya? Y en ese sentido, se desconecta totalmente como del típico paradigma del siglo XIX, del cual en el fondo Durkheim está muy aferrado, con concepto central de evolución, ¿ya? Y una metáfora orgánica de lo social, ¿no es cierto? ¿No? Como un organismo vivo, digamos, ¿ya? Que está regulado, ¿no es cierto? Y por tanto se presta esta idea de lo social y sobre todo las normas, digamos, de los valores, de las reglas sociales como hechos sociales, se prestan demasiado para entenderse como leyes férreas. Goffman se desentiende de esto, no las entiende como tal, sino más bien las entiende precisamente en un contexto situado, ¿no? Muy de la interacción, ¿no? Como conocimientos que son prácticos, ¿ya? En esas situaciones, en esas interacciones, ¿ya? Y que son en esas interacciones en donde efectivamente se hace posible no solamente el orden social, sino también su manutención, ¿no? Su mantención. ¿Okay? Entonces, literalmente, en el fondo, baja tierra Durkheim de un paraguas. Si se fijan, Durkheim flota en el aire. Flota, en ese sentido, podría haber sido más metódico que Comte, pero no se aleja tanto al ideal de Comte de que, en el fondo, está todo en la teoría. Y, por ejemplo, los elementos empíricos, que ciertamente los exhibe Durkheim, ¿no es cierto? Pero siguen siendo súper genéricos o generales, ¿no? Tendencias poblacionales que se puedan recoger en estadísticas, ¿no es cierto? O en grandes relatos históricos, ¿ya? Se pierde lo que en el fondo podríamos llamar más contemporáneamente lo microsociológico, ¿no? El nivel de la interacción. Entonces, por eso, Goffman dice que saber comportarse, saber seguir las reglas, digamos, ¿ya? No solamente quiere decir ser bonito, tener buenos modales, ¿ya? No ser anómico, digamos, ¿ya? Sino efectivamente significa saber, ¿ya? Qué hacer
y cómo hacerlo, ¿no es cierto?, en determinadas circunstancias, ¿no? Y en particular, ¿no?, cómo ser social cuando el orden social está bajo amenaza, ¿no? Entonces, ya sugiere la idea que en la interacción, sea lo que sea, en el fondo las reglas, los valores, las normas, o aquellos elementos dominantes del orden social, sea lo que sea, ¿no?, independiente si son en tal o cual época o si son normales o patológicos, ¿no?, ¿no?, lo que Goffman está diciendo es que lo social hay que hacerlo, y el orden hay que hacerlo, y se hace en la interacción, y en particular uno puede ver en las interacciones, ¿no?, cómo el orden se mantiene, ¿no?, cómo la coerción es algo que está en los detalles, efectivamente, está en las amenazas, por ejemplo, ¿no?, y en amenazar de vuelta quien amenaza el orden social, literalmente, ¿no? Entonces uno se pregunta, y Durkheim lo hace, pero la respuesta típica de Durkheim no es que la presión social, punto, no, no va más allá, ¿no? Goffman se pregunta, pero ¿por qué hacemos esta cuestión?, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, nos cuesta tanto decir, oye, esa cuestión te queda horrible?, ¿no? ¿Por qué, de alguna forma, también incluso a veces las propias reglas nos obligan a ser anómicos, ¿no?, o a mentir, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué sentimos esta obligación de la coerción?, ¿no?, en la práctica, en la dura y pura concreta, ¿no?, de una interacción, ¿no?, en una situación específica, ¿no? Entonces, y hay un autor muy Galindo, mexicano, más bien joven, que maneja muy bien a Goffman, ¿no?, que lo dice muy claro, ¿no?, en un texto del 2015. Dice, en el fondo, lo que se pierde en la teoría de Durkheim es que las reglas y normas y valores, ¿ya?, en el fondo, en la práctica, ¿ya?, tienen un aspecto de ritual, ¿ya?, y básicamente un ensayo de las emociones, ¿ya?, que es ineludible, ¿ya?, y que, a pesar de que la teoría es muy buena en el caso de Durkheim, ¿ya?, a veces cuando uno piensa las cosas a nivel poblacional, por ejemplo, se pierde. Se pierde esta idea de que lo social hay que hacerlo, ¿no?, con ciertos rituales y qué sé yo, ¿ya? De tal manera que, por ejemplo, un ritual no quede simplemente eh, como que se lo lingunea en el fondo, ¿no?, la práctica, ¿no? Se lo relega hacia a un nivel más marginal, ¿no es cierto? Lo importante es la universalidad, por ejemplo, del núcleo moral y la conciencia colectiva, y ahí está en el fondo la riqueza como típica de la teoría de Durkheim. Y sin embargo uno sabe que en el sentido muy, muy, muy mundano, ¿ya?, la sociedad es algo que uno hace en todas estas como prácticas que son efectivamente son rituales, ¿no? O sea, el ejemplo más obvio es cuando uno la caga, está hablando y dice una tontera, no sé, sin querer, ¿no? ¿Ah? Y hay que hacer todo un ritual de poder reparar las relaciones, de pedir perdón, o decir, no, es que no lo quise decir así, o entendiste mal, o qué sé yo. Y Goffman está apuntando a eso, que en ese sentido no somos tan distintos a las relaciones sociales que tienen, por ejemplo, los primates, que están todo el rato, como no tienen un lenguaje muy definido, están todo el rato reparando, ¿no?, reparando sus lazos, ¿no? Y nosotros, evidentemente, exhibimos los rituales tanto para mantener o volver a parar, no reparar, ¿ya?, lo social, como también para poder, en el fondo, crear lo que, en términos más generales, si ustedes quieren, Durkheim llamó cambio social, ¿no es cierto?, ¿no?, o evolución. Entonces, es precisamente en estos rituales de la interacción, ¿no es cierto?, en la interacción misma y en todos sus protocolos, ¿no es cierto?, en todas sus rutinas, todos sus rituales, ¿ya?, donde uno puede encontrar realmente, ¿ya?, el cable a tierra de la coerción, ¿no es cierto?, expresada en reglas que son, y aquí la distinción muy importante, que Durkheim tampoco la hace, ¿ya?, que es la distinción entre las reglas sustantivas, ¿ya?, que son siempre presentes, inmediatas, contemporáneas, visibles, están formalizadas, están prescritas. Me tocó ahí hacer el doctorado en Inglaterra. A los ingleses les encanta tapizar todo lo que se preste como superficie para poner un cartel con una regla, lo van a usar. Les encanta, les encanta. ¿Por qué? Porque en el fondo con las reglas se distribuyen la responsabilidad, ¿no? Automatiza la culpa en el fondo. Entonces, alguien hace algo mal, ¿no?, te equivocaste, es un accidente, y los ingleses, lo primero que hacen en general, en público, es apuntar el cartel a la regla. Reglas sustantivas que están ahí, ¿ya? Y por otro lado, hay una influencia masiva, ¿no?, grisácea, digamos, ¿no es cierto? ¿No?, va por debajo de la sábana, ¿no?, por debajo de la mesa, contextual, tácito, ¿no es cierto?, de un conjunto de reglas que son muchas veces, de hecho, mucho más intensas, ¿no?
precisamente porque no están prescritas, digamos. No te pueden perseguir si es que en el fondo no están formuladas como una ley, ¿ya? Y sin embargo se castigan igual y de forma sistemática, ¿ya? Y particularmente en los rituales, ¿ya? Se castigan, por ejemplo, la típica, ¿no es cierto?, haciendo cierta cara, ¿ya? Mostrando cara de poto, porque eres un fome o un machista. Cara de poto. Sanción. ¿Ya? Y protección, ¿no es cierto?, frente, por ejemplo, a una agresión simbólica. ¿Ya? Cara de disgusto también puede ser, ¿no es cierto? Y la cara de rabia, porque eso ya formaliza bastante el sentimiento de rechazo, ¿no es cierto? Entonces, las reglas hacen eso, ¿no? Tienen estos como niveles que dependen de los rituales de la interacción, ¿no? Y que a veces lo que es implícito pasa a ser sustantivo, ciertamente, ¿no? Entonces, mientras que el sentido de las reglas sustantivas es muy claro, ¿no? El tema más, en el fondo, ceremonial, ¿no es cierto?, de lo que está en la sombra, ¿no?, suele permanecer oculto, ¿no? Y por tanto se ejercita mucho más en los gestos y menos en las palabras, ¿no? Comentario. Reglas implícitas. Por ejemplo, eh, no hay ninguna regla explícita en contra de mover las fechas de entrega, ¿no? Y a pesar de que está todo prescrito, digamos, en el programa, con el calendario, qué sé yo, ¿no?, no hay nada, ninguna regla sustantiva, ¿no?, que te lo impida. Entonces hay un conocimiento implícito, ¿no?, de modificar las reglas sustantivas. Pero ese dominio implícito de lo que es posible, ¿no?, tácitamente, también tiene sus propias reglas. Entonces, ustedes pueden preguntarle al representante del curso, ¿no?, ¿cómo formuló su email? ¿No es cierto? Con todo un conjunto de reglas implícitas de etiqueta, ¿no? Las reglas implícitas son básicamente aquellas que se sancionan, ¿no?, y se observan con los gestos, ¿no? Suelen no ser vocales, no orales, ¿no es cierto? Menos escritas, ¿no? Y por tanto, imposibles de prescribir, están escritas, ¿no? Entonces, las reglas de etiqueta, ¿no?, de ocupar ciertas formas en ciertos estilos literarios, si ustedes quieren escribir ciertos correos, ¿no? Todo eso es implícito. Entonces, por ejemplo, si el correo que hubiese escrito el representante hubiese tenido algún tipo de vocabulario demasiado informal, para una petición formal, ¿eh?, yo no lo hubiese puesto, bueno, en realidad esto va contra las reglas, pero implícitamente, ¿eh?, yo creo que ambas partes saben que, ¿no?, por regla, digamos, no estás facilitando tu caso. Hay una regla implícita de incluso cómo escribir un email para poder, ¿no?, pedir el aplazo de una fecha, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo está implícito el hecho de que esa ocasión, ¿no?, está, digamos, tiene todo un contexto, ¿no es cierto? Los gringos ocupan esta palabra, embedded, ¿no? Está situada, ¿no es cierto? Está alojada, tiene un nicho, digamos, ¿no es cierto? Un nicho formal que obviamente es el curso, ¿no? Pero eso queda implícito, ¿no? E incluso en lo explícito de ese nicho, en reglas incluso universitarias, ¿no es cierto?, de buen comportamiento en pregrado, no, hasta donde yo sé, no hay ninguna regla con el tipo de vocabulario que deba usarse en un email. Y sin embargo, los emails siempre... Quedo atento. Regla implícita. Nadie lo obliga a poner, quedo atento. Y siempre está ahí. ¿No? Ya, sigamos. El ritual entonces de la interacción, ¿ya?, es práctica misma. Es en la práctica, de la práctica, con la práctica, por la práctica y para la práctica, ¿no?, de todas estas reglas. Particularmente las implícitas, ¿no?, ese contexto masivo, masivo, masivo de reglas que son usualmente en el fondo transferidas a través de los gestos, ¿no?, y que cuando en el fondo se quiebran de forma grotesca, ¿no?, recién se pueden hacer explícitas, ¿no? O sea, por ejemplo, es una regla implícita, ¿no es cierto?, que ustedes pongan el micrófono en silencio, ¿no? Yo no entro a la clase y, ¿no?, copy-paste, pongo las reglas ahí en el chat, ¿no es cierto? Siga las reglas. Implícito. Y está ahí, es una regla. Regularmente se hace.
Entonces, cuando hacemos esta ceremonia, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, hacer una clase bien, ¿no es cierto?, con todo, ¿no?, el reglamento implícito, ¿no?, lo que es tácito, lo que se asume. ¿Ya? Aquí no, ¿a qué se está lastimando? ¿No? Cuando no hacemos estas ceremonias, digamos. ¿Ya? Goffman dice que las reglas ceremoniales, estos rituales de la interacción, ¿ya?, realmente protegen, y es muy bueno Goffman, porque en el fondo no es que contradiga a Durkheim, sino que lo complementa precisamente donde, ¿no?, Durkheim es muy, muy silencioso, demasiado silencioso. Lo que Goffman dice en el fondo es que básicamente lo social se repara y se mantiene, ¿no?, y se cuida, y se transmite, ¿no?, se coerciona, todas esas cosas, ¿no?, no simplemente por la sociedad, sino también por su criatura más importante, ¿no?, por el individuo. ¿No? Y ahí nos recuerda a todos que, nuevamente, no hay una distinción tan clara cuando no dice individuo o sociedad. Nuevamente son dos aspectos de lo mismo. Entonces, no debemos dejar de recordar que en el fondo la coerción social no solamente protege a la sociedad, los crímenes contra la sociedad no solamente son contra la sociedad, y el hecho de que sean sobre personas concretas, ¿ya?, no deja fuera el hecho de que en el fondo cuando, por ejemplo, ¿ya?, se violenta a otra persona, también se está violentando, ¿ya?, el valor de lo individual, y no simplemente es un crimen contra la sociedad, ¿no?, sino en particular contra, en el fondo, su hecho social más exitoso, digamos, ¿no?, sobre todo en la modernidad, que es el individuo. ¿No? Y, o sea, no hay revolución política, no hay revolución política si es que uno no afecta al individuo, ¿no? Y de construirlo es lo mínimo, es lo básico, ¿no? Lo que falta todavía es propuesta, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿No? ¿Qué construimos con los materiales de esa deconstrucción? Otra cosa que no sea lo individual, ¿no sé? Chuta, para eso sí que, ahí sí que nos falta imaginación, es muy, muy difícil. Entonces Goffman con total certeza nos dice, mira, al final lo que hacemos, básicamente cuando, ¿no?, nos damos color con todas estas reglas, es que estamos protegiendo nuestra individualidad. Ni siquiera nuestra persona de carne y hueso, ¿ya?, sino nuestro presupuesto de que somos individuos. Y que eso es lo sagrado, finalmente, ¿no? Ahí está el crimen, ¿no? Si lo sagrado desempeña un rol fundamental, ¿ya?, en las estructuras, ¿no es cierto?, ¿ya?, en todo el andamiaje de normas que articulan lo social, tal como dice Durkheim, correctamente, ¿no es cierto? Entonces, para Goffman, el individuo en la modernidad, ¿ya?, cumple precisamente esa función, ¿no? Es el denominador moral común, ¿no?, el mínimo común denominador. De tal manera que cuando uno dice conciencia social ¿no?, o núcleo valórico, todas esas cosas, ¿no?, al final, la figura, ¿no?, tanto el depositario como el defensor, es el individuo, en Goffman, ¿no? Entonces, ese es un primer aspecto muy, muy interesante de cómo una teoría más moderna, digamos, puede complementar a una menos moderna, ¿ya? En el aspecto sobre todo de cómo entender con un trazo un poco más fino, ¿no?, las normas, ¿ya? Y lo que Goffman agrega es la idea de que las normas tienen performance, que no existen simplemente como, no existe esa cosa de que el núcleo valórico y la solidaridad flotan en el aire, y es un éter así que nos envuelve. Aparte que es empíricamente incorrecto, ¿no?, se pierde de vista cuando uno piensa con ese nivel de abstracción, ¿no es cierto? Se pierde de vista, ¿no?, la acción concreta de llevar las normas a la práctica, ¿no?, y de practicar la sociedad. Entonces, dice Galindo, ¿ya?, en ese sentido de ponerla en práctica, que hay un elemento, y esto es típico, ¿no es cierto?, de Goffman, ¿ya?, que Goffman se toma muy en serio la idea que los actores sociales son actores y actrices, ¿no?, que hacer lo social es muchas veces literalmente hacer drama. Lo social es puro drama. Metas a Twitter, puro drama, ¿ya? Confesiones faxo en Facebook, puro drama. Eso es lo social, ¿no? Tiene esa parte dramática, ¿no?, performativa, de tomarse el escenario. Entonces, Goffman no considera, dice Galindo, que un proceso de socialización, ¿ya?, cuando es exitoso, ¿ya?, implique siempre una plena identificación del actor con los roles que desempeña. Y esto es un tremendo aporte. Significa que en el fondo no somos idiotas culturales, ¿no?, que no por ser, por ejemplo, normales, ¿no?, estamos plenamente identificados con la sociedad, ¿no?, y que hay una flexibilidad de rol, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, donde uno realmente puede darle ciertas vueltas,
y trampearlo incluso. Y que todas esas vueltas y todas esas, en el fondo, toda esa bajada a tierra, ¿no es cierto?, de cómo uno toma posesión de un rol, tal como lo hace en el teatro, digamos, ¿ya? Genera ciertos márgenes de flexibilidad teórica, que la teoría tiene que reconocer, ¿no es cierto?, esa flexibilidad de las actrices y actores sociales para performar estos roles, ¿no es cierto?, para llevarlos a cabo. ¿Ya? Incluso uno podría especular que está en esta bajada a tierra, finalmente la verdadera razón del tránsito entre lo mecánico y lo orgánico, ¿no sé? Que efectivamente, al final del día, tiene que ver con una transformación en los límites de la identificación de los actores con sus roles. De tal manera que, en el fondo un lazo orgánico, solidaridad orgánica, permite una mayor, de hecho, flexibilización, si ustedes quieren, o división del trabajo, ¿ya?, de lo social en sus distintos roles. Porque en un mundo mecánico uno nacía, qué sé yo, hija o hijo de zapatero y eso iba a ser poco probable, ¿no es cierto?, modificar, poder despegarse, desidentificarse y hacer un poco el propio destino, ¿no es cierto?, tan individual y tan típico de la modernidad, como el propio Kaufman reconoce. ¿Cómo vamos de hora? A ver, queda un poquito todavía, ¿no? No, nos queda todavía. Ya, sigamos. Entonces, cuando uno cumple o no las normas, cuando se desvía, ¿no?, o sigue la norma, digamos, todo es siempre tan dramático, tan performativo, ¿no es cierto? Y tan, en el fondo, tan asociado a esta actuación concreta, por ejemplo, de los roles, ¿no?, o de las funciones, o qué sé yo, ¿no? De tal manera que cumplir la norma no es necesariamente, ¿ya?, el deseo de las personas. A veces sí, a veces no. ¿No? No podemos perder de vista, y ni un poco como a veces Durkheim sugiere con todo en el fondo su aspecto más conservador, ¿no es cierto?, su pensamiento, ¿no?, que las personas desean hacer la sociedad tal como la sociedad lo quiere. ¿No? Y que efectivamente uno puede, ¿no?, evitar, uno puede salirse con la suya, digamos, ¿no?, en ciertos contextos. Y si, en particular si uno entiende si uno entiende el drama, ¿no? ¿No? En el fondo, el deseo que la sociedad tiene por nosotros y para nosotros, ¿no?, es algo que puede evitarse cuando nos salimos, ¿no es cierto?, o cuando manejamos correctamente y podemos, ¿no?, como un poco como Tarzán, ¿no?, que se pasa de un barco a otro, ¿no?, de una liana a la siguiente, ¿no es cierto? ¿Ya? Y uno puede, si ustedes quieren, fluir, ¿no?, entre distintos marcos de la interacción social. De hecho, por ejemplo, toda la promesa en teoría de género, eh, la promesa trans, por ejemplo, ¿no?, de tener géneros que sean mucho más transitivos, más fluidos, no tan binarios, por ejemplo, ¿ya?, requieren en la práctica un excelente manejo de cuáles son los marcos, particularmente si hay un marco binario, ¿no?, para poder salirnos de eso, ¿no? Durkheim, si se fijan, dice nada de estas cosas, nada, 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 ¿no? Y están ahí cuando uno piensa en normas, ¿ya? Entonces, es posible instrumentalizar, ¿ya?, digamos, de vuelta a la sociedad, ¿no es cierto? Uno puede hacerle de vuelta a la sociedad lo que ella nos hace a nosotros, coercionarla, ¿no? Porque somos sociedad, podemos coercionar a otro, seducirlo, ¿ya? Instrumentalizarlo es la palabra más fea, ¿no? ¿Ya? Y uno puede instrumentalizar a otras personas a través de los rituales, ¿no es cierto?, de los guiones, ¿no es cierto?, de las actuaciones, ¿ya?, de estos rituales de interacción, ¿ya?, para modificar los propósitos, para alcanzar otras metas, ¿no? Y por tanto no siempre ser unos robotitos ahí de la sociedad, ¿no es cierto?, idiotas culturales es la expresión, ¿no? Todo este rollo de la fascinación, o sea, perdón, de la dramatización, y de entender los actores, actrices, la acción social, realmente como teatro, digamos, ¿ya? Dice Galindo que, y cuenta, digamos, la leyenda, ¿no?, de que venía de la fascinación que tenía Kaufman, particularmente por los juegos de mesa, por el espionaje, ¿no? Hubiese sido un fan de Lady Gaga, ¿no? Poker Face. Me encantaba el póker. Poner cara, ¿no? Poner carita es lo más social que hay.
Y una simple cara, en particular cuando tiene el típico gesto, ¿no?, de disgusto en la cara, ¿ya?, es incluso a veces más poderoso que una regla escrita, en términos de coerción. ¿Ya? Poner carita. O esconderse. ¿Ya? Esconderse de la sociedad poniendo carita. ¿Ya? Son precisamente en estos ámbitos, y como estos ámbitos de alguna forma también dramatizan, digamos, los ámbitos más cotidianamente dramáticos de la sociedad. ¿Ya? Es en estos ámbitos donde es sumamente importante, piensa Goffman, ¿ya?, mantener precisamente este control sobre los marcos, ¿no es cierto? En particular sobre la información y cómo pertenece a cada marco de la interacción. ¿Ya? Y por tanto, en el fondo, como dice una de sus obras maestras, ¿ya?, tener una suerte de reflexión de conciencia, ¿no?, de que la conciencia colectiva, digamos, también sea conciencia, ¿ya?, de cómo yo me presento, cómo presento mi yo en sociedad, ¿ya?, cómo presento mi personaje, cómo pongo mis caras, cómo me visto, cómo decoro mi cuerpo, cómo lo tatúo, ¿no es cierto?, cómo articulo mi género, o articulo mi clase, o la desarticulo, ¿ya? Y que todo eso siempre está ahí. Fíjense que Durkheim no dice nada de estas cosas. Ustedes saben que está ahí. ¿Ya? Está ahí. Son hechos sociales, ciertamente. El cuerpo. ¿Ya? La información que nuestro cuerpo emite, por lo menos. ¿Ya? El cuerpo mismo, diría yo. Y esto no solamente es válido en el sentido de no mostrar, de ocultar nuestras intenciones, ¿ya?, sino en un sentido mucho más fundamental, ¿ya?, en ser capaces de mentir, nuevamente, ¿ya?, de seducir, de coercionar, ¿ya?, de manipular. ¿Qué están haciendo los políticos? ¿Y por qué la gente vota por ellos sistemáticamente si son tan nefastos? Si están tan mal en las encuestas, porque son muy buenos en esto. Si no, no estarían ahí. Uno no entiende cómo están ahí en primer lugar sin esto. Porque la opción con Durkheim es decir, no, están ahí porque, bueno, en el Parlamento se debaten los valores que nos representan, entonces estos son realmente los verdaderos representantes de nuestros valores, ¿ya? Y ellos son de alguna forma, ella y ellos, los parlamentarios y parlamentarias, son los guardianes de nuestra conciencia colectiva, ¿no es cierto? En su nivel. Y por supuesto son lo menos, son todo lo opuesto. Son los guardianes, ¿no es cierto?, de la propia información que son capaces de emitir con sus cuerpos, en particular con sus discursos, con sus palabras, ¿ya? Y eso incluye la capacidad de información falsa, poker face. Y hay que ser muy poker face, por ejemplo, para comportarse como se comporta alguien como, sí, Moreira, por ejemplo. No sé. Muy cara raja. Y ser cara raja es de lo más potente que hay en sociedad. Eso es lo que está diciendo Kaufman. Y ustedes lo saben. O sea, pueden enumerar, yo creo que con más de una mano, las veces en que la han sacado barata y se han salvado por hacerse los hueones. Eso es sociedad, hacerse el hueón. Poker face. Lo que pasa es que Goffman no lo dice así. Está ocupando estos términos un poquito más elevados. La información que el cuerpo emite. ¿Ya? Entonces, lo que hay, cuando pensamos en lo social, con Goffman, hay escenarios y telones de fondo. ¿Ya? Cosas que ocurren en escena y fuera de escena. ¿Ya? Y por supuesto, todo lo que ocurre en escena, incluyendo, o sea, desde el minuto en que yo prendo la cámara y parte esta clase, ¿ya?, eso es puro trabajo de cara. ¿Ya? Y es permanente cuando uno está en escena. Es permanente. Incluso aunque hayan relajos de rol en escena, uno sigue en escena. Es inevitable. No hay escape de eso. Uno siempre está en escena cuando está haciendo trabajo de cara. ¿Ya? O de cuerpo, si ustedes quieren, ¿no? Pantalla. Cuando está pantallando, ¿no?, ¿ya?, mostrando el lado visible. Relaciones externas. ¿Ya? Pero ojo, también existe en lo social, y esto Durkheim, o sea, Durkheim es totalmente intolerante frente a esto, porque básicamente le llama anomia, ¿ya? Y le da este papel como, sí, muy dinámico y de potencia, de cambio y todo el cuento, pero ustedes saben que Durkheim no mira con buenos ojos la novia. O sea, a tal punto que de hecho le concede un tipo de suicidio y todo el rollo. ¿Ya? Goffman es todo lo contrario. Goffman entiende mucho mejor que Durkheim que existen espacios donde uno puede ser anómico, ¿ya?, en un sentido generativo. ¿Ya? Bajar la guardia, no porque estoy más fuera de la sociedad, ¿ya?,
sino precisamente porque esos espacios son sociales también. El telón de fondo. Y ustedes saben eso, porque o sea, yo no me atrevería, por ejemplo, a tratar mal a la persona, si yo voy a un restaurante, ¿ya? Y yo no veo lo que pasa en la cocina. No puedo ser tan tonto de dejar de intuir que, que están interconectados ambos espacios. ¿Ya? Y que por mucho que me pongan carita de buena onda, en un lado, digamos, detrás de la escena, quizás, que le pongan a mi comida. Entonces, uno no puede bajar la guardia en ese sentido. ¿No es cierto? ¿Ya? No puede bajar la guardia de que ambos espacios están interconectados, ¿ya? Y sin embargo, porque están interconectados, uno puede, ¿ya?, acomodar ciertos rinconcitos, ¿no es cierto?, de privacidad, ¿ya?, para hacerlo social de otra manera, ¿ya? Y en ese sentido, relajar. ¿Ok? Y de hecho, efectivamente, uno podría decir con Durkheim, ¿no es cierto?, ser anómico en un sentido mucho más generativo. ¿Ya? Este relajo del ritual de la interacción, ¿ya?, es precisamente aquello que ocurre detrás, en la cocina, digamos, ¿ya? Y no y no donde están las mesas. Es lo que ocurre cuando apagamos nuestras cámaras durante el descanso, telón de fondo, el backstage. Traes la escena. Y de hecho es bonito porque en el fondo significa que para la antropología, hay toda la antropología en ir a mirar detrás de la escena, levantar el mantel, ¿no?, mirar bajo la mesa, mirar bajo la sábana, mirar detrás del telón de fondo, ¿no?, y entender las conexiones que existen entre escenario y telón de fondo. O sea, las ciencias sociales son muy buenas haciendo eso, muy, muy buenas. ¿Ya? A diferencia, por ejemplo, de otras disciplinas que trabajan con lo social, pero son muy inocentes porque solamente trabajan con lo que está en escena. ¿Ya? Es una versión muy vainilla de la sociología cuando uno se entera, por ejemplo, que, qué sé yo, personas que trabajan, por ejemplo, en economía, ¿no es cierto?, entienden lo social y las redes sociales como si fueran simplemente un escenario, ¿no?, de lo visible. ¿Ya? Y no entienden que, por ejemplo, un meme en el fondo se hace meme en el telón de fondo. ¿Ya? Se toma la escena precisamente porque le hace algo al telón de fondo. Y que los memes no se pueden forzar. Porque dependen de estas interacciones. ¿Ya? Y en este caso, un meme, obviamente, la escena sería, qué sé yo, pues, Instagram, donde se haga el meme, digamos. Y el telón de fondo es, ¿no?, todo el conjunto de, por ejemplo, de emociones, ¿no sé? Que seleccionan, ¿no?, tal o cual imagen, ¿no?, o chiste o lo que sea, y lo repiten por sobre otro. Porque por supuesto uno sería absurdo encontrar simplemente en la escena, en lo que muestra la imagen, las razones por las cuales el meme hace meme. Evidentemente el meme hace meme porque hay algo en el telón de fondo, en las emociones de las personas, ¿ya?, en lo que no aparece en escena, digamos, ¿ya? Y sin embargo, en su influencia masiva, tácita, contribuye a la formalidad, ¿ya? Haríamos un conversatorio ahora, pero quizás lo podemos dejar para la pausa, ¿ya? Voy a hacer un par de cositas cuando volvamos, ¿ya? Para que lo tengan en mente un poquito, para reflexionar no solamente la diferencia teórica, sino de qué nos dice esto en función de cómo nosotros entendemos lo social, ¿no es cierto?, en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Por ejemplo, y particularmente este año, ¿no es cierto?, ¿qué telones y escenarios existen? Curioso, porque de cierta forma, todo lo que uno supone que es universidad en primer año, incluyendo el campus y los carretes y qué sé yo, por ahí. En Faxo ahí está el cenicero y todos esos espacios de carrete, para ustedes es telón de fondo. Nunca han tenido todavía un viernes de carrete en la U. Telón de fondo. No está, no existe. Se lo imaginan y se lo están perdiendo. ¿Por qué? Porque obviamente pone en escena lo que le interesa a ella. Telón de fondo lo deja en el fondo, ¿no? Y más aún, no está en la normativa, es tácito, ¿no? La aprobación tácita de que el campus sea un espacio de extensión y de recreación y de carrete y todas estas cosas. Pero díganme ustedes, ¿en qué curso se ha abierto una sesión para carretear? Cursos, comenzó el carrete, ¿no? Y sin embargo, cuando uno cambia los marcos de referencia, ¿no?,
y transmite de uno a otro, ¿no es cierto? De lo que está el telón de fondo pasa a la escena, o de la escena a telón de fondo, ¿no? Va jugando con eso. ¿Ya? Precisamente son esos contrastes, ¿ya? Una forma muy bonita de analizar lo social. ¿Ya? Es realmente una verdadera experiencia de descubrimiento de lo social, ¿no es cierto? O sea, literalmente cuando uno, ¿no?, sapea detrás del telón de fondo, es literalmente un descubrimiento de lo social. Entonces uno se puede preguntar en cada espacio, ¿no es cierto? ¿Dónde están esos telones? ¿Qué me están ocultando? ¿Dónde puedo ir a sapear? ¿En un hospital? ¿En un restaurante? Cuando les toca hacer trabajo de campo es una pregunta muy obvia. Si se fijan, Durkheim solamente pesca el escenario, y particularmente los grandes escenarios a nivel poblacional, por ejemplo, a través de las estadísticas o de las historias más o menos oficiales. ¿Ya? Nos lleva a hacer más bien una sociología de escritorio, muy típica en Chile, ¿no?, de sentarse a opinar desde el escritorio, en vez de ir a sapear, ir a mirar detrás del telón. La gente que no cacha por qué, por ejemplo, Chile está como estaba hace un año atrás, pero se dedica a contártelo todos los días, muchas veces se pierde eso, se pierden los telones de fondo. Y hace efectivamente mala sociología y mala ciencia social. Esa es mi opinión de los expertos de ocasión. Ya, avancemos un poquito más para a ver si alcanzamos a cerrar antes de la pausa. ¿Sí? Quedan unos 5 minutos más. Ya, entonces, hay una instancia de rol, ¿ya?, que uno puede tomar en estas performances. Es muy importante, es una flexibilidad, ¿ya?, que no necesariamente cae en este concepto de anomia que es como drama barato de Durkheim, ¿no es cierto?, de que está todo mal y qué sé yo. El drama de Wolfman es mucho más elegante. ¿Ya? El actor puede rechazar por un momento la imagen determinada, ¿no es cierto? ¿Ya? Puede rechazar el rol. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo puede considerar que no está dado el marco apropiado para ejecutarlo. ¿Ya? O puede ponerlo en otro marco. O puede crear otros roles para el marco, que está a mano. ¿Ya? Y en particular cuando se trata de su propia imagen, de su propio yo, de cómo nos presentamos en sociedad. ¿Ya? El actriz o el actor entonces toma esta distancia del rol, no porque sea anómico, mala onda, o quiera destruir la sociedad o intoxicarla, ¿ya?, sino porque en el fondo está promocionando la diversidad, las posibilidades sociales, ¿no? Y en particular la creación de imagen, ¿ya?, y de ideales, imagen ideal. Y ahí nos podemos preguntar, ¿no?, ¿en qué sentido el profe o ustedes, ¿no es cierto?, toman distancia de sus roles? ¿Ya? Y cómo nosotros cuando tomamos distancia de nuestros roles, ¿ya?, no dejamos de hacerlo, sino que los hacemos de otra forma. Porque de otra manera, la economía al cual denota sería anomia, y drama, y suicidio. Y sin embargo, yo creo que con Goffman podemos hacerlo mejor. ¿Ya? Ya con esto vamos cerrando, quedan un par de laminitas. Entonces, esta idea de que las transformaciones sociales tienen que ver mucho con estos dinamismos, ¿no es cierto? Y esta flexibilidad en el manejo de los marcos, ¿no?, de los marcos de los escenarios. ¿No? Realmente este andamiaje estructural, ¿no es cierto?, que articula las interacciones, las escenas, ¿ya?, las experiencias del drama de ser social, ¿ya?, las interacciones. ¿Ya? Es el marco, y solo el marco, ¿ya?, el que proporciona la información necesaria sobre el tipo de encuentro en el que estamos involucrados. ¿Ya? Solamente a partir de los marcos que están o no están, uno puede derivar, ¿ya?, las dinámicas, ¿cierto?, lo que es correspondiente o no, lo que es necesario o no, ¿ya?, en tal o cual situación. Y lo que es escena y lo que es telón de fondo. Por ejemplo, en una obra de teatro, ¿ya?, un actor cuando, en el fondo, como en Shakespeare, ¿no es cierto?, cuando dice, ser o no ser, nadie en el público, no seas Shakespeare, nadie le grita eso, porque queda fuera del marco. Uno supone que en el teatro, el marco del público es ser audiencia, no es participar de la obra. ¿Ya? Entonces, de hecho, muchas veces las personas que tienen, entre comillas, como se les dice, ¿no es cierto?, que hay tanto sentimiento equivocado con respecto a esto, ¿no? Y uno mismo también se puede imputar y sufrir porque, no tengo manejo de lo social. ¿Ya? Porque siento en el fondo que siempre ando pisando huevos con los marcos, porque no cacho dónde estoy parado. ¿Ya? Y hago como en el teatro, en el fondo, ¿eh? Cuento el chiste a destiempo, ¿eh?, o hablo cuando no tengo que hablar, y siento la coerción de vuelta. ¿Ya? Me lo hacen sentir con los gestos, muchas veces con los silencios. Entonces es el marco el que permite, ¿ya?, y de hecho obliga, muchas veces obliga, con toda la coerción social que ustedes conocen de Durkheim, ¿no es cierto?, a tratar, ¿ya?,
a un presente como ausente. La ley del hielo, esta cuestión, o sea, si no hicieron ley de hielo cuando estaban en el jardín o en la infancia, tratar a un presente como ausente, dejarlo fuera del marco, ignorarlo. O sea, sí, típico política, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Por qué me estás hablando a mí? ¿Qué te crees? Tú eres ausente de mi mundo, de mi marco, no tienes peso político. Y ese gesto de indiferencia tiene una potencia en política de hacer, ¿no? Por ejemplo, de una manifestación, ¿no? Un no evento, como las noticias, ¿no es cierto?, que ignoran las cosas, ¿no? No pasa nada, un no evento. ¿Por qué? Porque tiene potencia, ¿no? Dejar las cosas fuera del marco, ¿no? Es este análisis de marco conceptual, ¿ya? Marco conceptual de lo social, ¿no es cierto? ¿Ya? El que en el fondo se puede apuntar a un estudio más elaborado de las referencias espaciotemporales, ¿no? En particular de las interacciones, de estos encuentros concretos donde hacemos lo social, ¿ya? Y no simplemente asumir que está ahí, pero que lo que importa es la sociedad como algo que flota, digamos, ¿ya? Esta moralidad así un poco figural al otro concepto muy dominante de la época, ¿no? Y que eh, de hecho, Durkheim murió, ¿no? En 1917, cuando ya se estaba, cuando el concepto de éter en física en particular, ¿ya? Ya se había destruido por la teoría de la relatividad. Entonces, en la idea de lo social de Durkheim hay algo muy etéreo, muy éter, ¿ya? De que lo valórico es como algo como que flota, ¿ya? Y lo que hace Goffman es bajarlo a tierra, ¿no es cierto? Literalmente enmarcarlo. Hay que fijarse en los marcos de la interacción, porque en el fondo te permiten situar espacial y temporalmente los hechos sociales. Un poquito como les pedimos en el ensayo, ¿no es cierto? Escoja un hecho social, sitúelo, dentro de un contexto particular. Y en ese sentido las experiencias, ¿no? Y las informaciones, ¿no?, que emite el cuerpo, ¿no? La presentación del yo, ¿no? Todo aquello que nos permite ordenar los eventos, ¿no? En particular, ¿no?, con este casi incuestionable e inmesurable poder de dejar las cosas fuera del marco, ¿no?, de ignorarlas, ¿no? Ya, hagamos una pausa y a la vuelta voy a cerrar con una diapositiva más y hacemos la pausa. Y a la vuelta hablo un poquito más de modulación para hacer un pase para Marx, ¿ya? Entonces, solo para cerrar, ¿no? Teniendo esta idea de marco, uno puede distinguir entre los marcos primarios, ¿ya?, que son de dos tipos, ¿ya? Los marcos que son naturales y sociales, ¿ya? Por ejemplo, es incluso natural, si ustedes quieren, comportarse de cierta forma cuando uno está enfermo, ¿ya? Y el rol del enfermo en sociedad tiene un marco, ¿ya?, que es mucho más natural. ¿Por qué? Porque está enfermo. Entonces, se permite, qué sé yo, decir tonterías cuando uno delira porque tiene fiebre y ese tipo de cosas. Se permite no entregarlo. Oh, profesor, qué sé yo, me pasa y esto, tengo tal problema de salud, se permite extender. ¿Ya? Versus un marco más social, de donde en el fondo, oh, profesor, qué sé yo, queremos correr la prueba porque hay una razón, hace un marco más social, ¿no? Entonces, mediante estos marcos que son primarios, ¿no?, ¿ya?, es que precisamente podemos ordenar, por ejemplo, aquello que pertenece o no a la sociedad, y de qué forma, ¿ya?, y cómo aquello que es natural se puede ordenar en sociedad, ¿ya? Mediante los marcos naturales ordenamos aquellos eventos, ¿ya?, cuya causa no puede ser atribuible a la agencia humana, ¿ya? Por ejemplo, qué sé yo, cuando hay huracanes o cuando llueve y se inunda, ¿no? Y uno no puede ir a clase, entonces no te van a castigar por ir a clase porque está lloviendo, se inundó todo, ¿no? Es precisamente el empleo de estos marcos, ¿no?, sociales y naturales, ¿no?, lo que implica, ¿no?, y permite recurrir a la identificación de la agencia, ¿no? De hecho, hacer lo que Durkheim quería hacer, ¿no?, identificar qué es lo social, cuáles son las agencias sociales, ¿no? Y en qué sentido estas agencias causan eventos o hechos, ¿no?, que son sociales. El elemento de marco no es muy importante para eso. Durkheim no dijo nada de estas cosas, ¿no? El uso de marcos primarios, ¿no?, y particularmente la distinción, ¿no?, entre lo social y lo natural, ¿ya?, aquello que finalmente nos permite distinguir, ¿ya?, qué es lo social, ¿ya?, y cómo ciertos eventos naturales, ¿ya?, pueden ingresar en los marcos, ¿no?, de los hechos sociales. De tal manera que, por ejemplo, un huracán no es un hecho social, pero se puede importar como hecho, ¿ya?, a un marco
¿ya? De hechos sociales, donde, qué sé yo, que se inunde todo, ¿ya? Te permite faltar a la escuela, ¿ya? O entregar el ensayo el día. Ya, con eso hacemos una pausa y nos vamos al telón de fondo del escenario que se lo dejo a María Paz, como siempre. Y nos juntamos entonces a las... ¿cuánto es? Son 5, 10... Digamos a las 4:15, ¿no? 4:15 y pasadito a las 4:15. No voy a dejar de grabar. Ya, a la vuelta respondo a las preguntas. Recording pause. Ahora sí. Voy a resumir la última lámina. Me puse a grabar ahora, pero es muy sencilla. La última lámina la pueden revisar después en el PPT. ¿Ya? En resumen, tiene que ver con la probabilidad que tiene la teoría de Goffman, ¿ya? Tanto para su formación profesional como personal. En particular el concepto de marco. ¿Ya? Cómo les puede ayudar a entender qué onda, dónde están parados en una situación concreta, ¿ya? En una interacción social. ¿Ya? Y en particular también cómo poder fluir con esa situación. ¿Ya? Y entender que lo que somos, en la medida que es social, ¿ya? Fluye de marco en marco. Entonces uno se puede ahorrar bastante estrés, bastantes malestares sociales, digamos, ¿no es cierto? Cuando uno, ¿no?, cacha que o no es parte del marco, que es parte de la escena o del telón de fondo. ¿Ya? Y como algo está o no está, ¿no?, puesto adecuadamente, incluyéndose uno mismo, dentro de tal o cual marco. Un asunto de límite. ¿Ya? Ese es el resumen final. Yo creo que es una excelente lección que uno puede tomar de Goffman para leer un poquito más de cerca a Durkheim. ¿Ya? Por ejemplo, entender la anomia como un asunto de marco. ¿Ya? Y si bien Durkheim lo suele trabajar a nivel más poblacional, con tendencia y estadística, ¿ya?, el análisis, ¿no?, tan típico de Goffman de su teoría social es muy amigable, ¿no?, para entenderlo también en interacciones concretas, ¿ya? Y ser un poquito más fino en delimitar en el fondo, uno podría decir con Durkheim, ¿no?, de forma epocal, ¿no?, de acuerdo al marco, ¿ya?, al marco espacial y temporal, ¿no es cierto?, de una situación, ¿ya?, de poder, ¿no?, situar ahí, ¿no es cierto?, enmarcar y comprender mejor la anomia, ¿ya?, situaciones concretas, ¿no?, muchas veces asociadas a interacciones que son cotidianas. ¿Okay? Es un poquito el bonito contraste que uno puede hacer entre estos dos autores, ¿ya? Muy distintos, por supuesto, ¿okay? Pero los dos muy, muy finos en cómo en el fondo la sociología que proponen hace de las normas, ¿ya?, un papel central a nivel conceptual, ¿ya? Normas y valores, ¿ya? Y paradójicamente, en el caso de Durkheim, eso lo lleva a ser un muy buen sociólogo de la religión, ¿no? Un antropólogo también, ¿no? Muy, muy, muy fino cómo su teoría social tiene una base religiosa, ¿no? Pero políticamente un poquito más, no solamente conservador, sino quizás por eso, ¿no?, probablemente, ¿no?, con brocha un poco más gruesa que se puede trabajar mejor con otros autores, ¿no?, leyendo, ¿no?, a favor o en contra, ¿no?, la teoría de Durkheim, con, ¿no?, otros esquemas de pensamiento, como el de Goffman. Ya. Es un poquito también el cierre de la unidad 2 con un contraste final. Voy a subirlos a YouTube, los otros dos, que uno tiene que ver con Parsons, que es para explicar un poquito mejor la transición, por ejemplo, en este caso, ¿no?, en esta cooperación, la transición de pensamiento social europeo, final del siglo XIX, principios del XX, al continente americano, particular norteamericano, con el tema anglosajón, cómo se recepcionó allá, ¿no?, y las respuestas que hubieron. Y ahí la figura que hizo esa transición, o sea, literalmente, se llevó así literalmente el conocimiento para allá, es Talcott Parsons, ¿no? Y el contraste entre Parsons y Durkheim va más por el lado de la teoría general, de la gran teoría, ¿no? Parsons es ciertamente un gran teórico, cabezón. Ese sí que se rayó. Sistema ágil, ahí lo van a ver en línea con YouTube, ¿no? Muy,
muy bueno. Un poco rayado, sí, un poco fractal, si ustedes quieren. Pero bien, también muy típico de la mitad del siglo XX. Talcott Parsons. Y el otro que les quiero mostrar, también va a quedar en línea, es a John Urry, que es un contemporáneo, así, murió hace poco, y que recoge en el fondo la gran teoría más allá del concepto de sociedad, ¿no? Cosas que en Chile no se hacen. Es raro encontrar pensamiento social en Chile que vaya un poquito más allá de los típicos ámbitos, ¿no?, de lo social, que son básicamente las interacciones, las organizaciones y la sociedad, ¿no? Los ámbitos funcionales, así más societales. Pero eso es sociología. Y hay otras formas de pensar, ¿ya?, lo social, y de hacer sociología sin sociedad, y sin, por supuesto, ¿ya?, no significa que uno no descarte todo eso, ¿no?, pero que se integran en otros paradigmas, literalmente, ¿ya?, y en otros conceptos de lo social, que quiebran bastante con esto que se hizo, no solamente, por ejemplo, como hablamos con Marx ahora, ¿no?, a mitad del siglo XIX, ¿no?, y que básicamente son antecedentes a Durkheim, ¿no?, y a Weber, ¿no?, sino también quiebra, esta sociología del siglo XXI también quiebra con la del siglo XX, ¿no?, y en ese sentido quiebra con toda una tradición más humanista, ¿no? Se hace, por ejemplo, más sociotécnica. Si fijan, por ejemplo, no hemos hablado de tecnología. ¿Dónde está Internet en la teoría acá? ¿Mm? Y ¿dónde está el papel, por ejemplo, en la represión? O sea, más allá de la figura policial. El papel concreto que tienen, las tecnologías de represión. Y las controversias, ¿no se acuerdan? La Chile, la gente de ingeniería que eh, sacó este informe, ¿no?, de los famosos balines, el porcentaje que tenían efectivo de metal y de plástico y toda esa onda, de goma. ¿Mm? Si fijan, estas teorías, incluso una más fina como la de Goffman, todavía sigue siendo demasiado gruesa con respecto a este tipo de cosas, que son ciertamente contemporáneas. ¿Mm? Hay gente que perdió los ojos ahora, no en el pasado. ¿Sí? En teoría tiene que decir algo sobre eso ahora. ¿Mm? Porque si no, gente de ingeniería lo va a decir todo. ¿Mm? Nosotros en ciencias sociales, cri cri, diciendo las mismas cuestiones de siempre. Cero aporta. Entonces es importante mantenerse actualizado. El problema es que el cuento usualmente es en inglés. Entonces, por ejemplo, el texto que está en un curso es en inglés, ¿eh? Yo les voy a hacer una presentación ahí, obviamente, no en inglés, pero el material está en inglés. Suele ser un problema que no está muy traducido. Ya, vamos a pasar entonces a la tercera unidad. Voy a extender la introducción de Marx hoy día, el ratito que nos queda. Nos quedan unos 20 minutos. 20 minutitos, 25 minutos, ¿eh? Si no terminamos no importa, pero es importante también como tener en particular hoy día lo que me interesa es que ajusten en la cabeza el hecho de que Marx es un antecedente, ¿no?, a Durkheim. Fíjese por las fechas donde, ¿no?, y que también en ese sentido recoge un poquito más de cerca el pensamiento que es antecedente a Marx, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento de principios del siglo XIX, incluso a finales del XVIII. Casi otro mundo, ¿no? Un poquito, ¿no? Entonces, para que tengan, ¿no?, manejen bien los tiempos también, para poder situar efectivamente estas personas y a su pensamiento. Ya, voy a compartir pantalla. Ya, entonces estamos ya en la unidad 3, sesión 3.1. Marx es una figura bien particular, no solamente en este curso, no solamente ni en la historia de Chile y más allá, sino también es particular por en el fondo, su propia historia.
mucha gente que vemos el curso tiene historias bastante particulares. La de Marx ciertamente no es excepción. Marx nace pasadito al principio del siglo XIX, 1818, Prusia. Fíjense, era Prusia en esa época, Marx. 1841, doctorado en filosofía, Berlín. ¿Ya? Muy en la tradición de Hegel. Vamos a decir un par de cosas sobre Hegel. Un curso, por ejemplo, completo sobre Marx sería una tremenda profundización sobre las relaciones entre Marx y Hegel. ¿Ya? En particular, la inversión que hace Marx de Hegel. ¿Ya? Aquí vamos a ver ciertos elementos. ¿Ya? Probable que vean otras cosas en mayor profundidad u otros aspectos de este mismo elemento en otros cursos. ¿Ya? En su trayectoria, Marx combina en particular tres cosas muy europeas. No quiero decir lo mejor de cada momento de cada lugar de Europa, pero tres cosas bien particularmente europeas de cada uno de los lugares. Por ejemplo, ¿ya? La filosofía alemana, con Hegel, ¿ya? Y el idealismo alemán muy típico de esta época. ¿Ya? Pero también el socialismo francés. ¿Ya? Entonces, en el fondo, la intelectualidad, los conceptos alemanes con la política francesa y con la economía inglesa, la economía política inglesa. En particular, no es, no es, no es casualidad que la economía política inglesa sea precisamente un poco digamos, el polo más mental de la revolución industrial, que ciertamente floreció ahí. Yo hice el doctorado cerca de Manchester y uno va y hasta hoy día está toda esa estética de los ladrillos que están, y muchas veces edificios abandonados, que es bien impresionante. Después de tanto tiempo siguen ahí. ¿Ya? Criaturas de la economía política inglesa de la época. La patita más francesa, ¿no? La más política. ¿Ya? Y el idealismo alemán. En 1843 conoce a, digamos, el gran compañero de vida, ¿no? En muchos términos. También lo sobrevivió, entonces fue quien se preocupó mucho de las publicaciones luego de la muerte de Marx. ¿Ya? Engels, 1843. ¿Ya? Y además también benefactor. Un montón de pelambre en este sentido. Engels ponía la plata. ¿No? Y Marx era, lo pelan ahí, ¿no? Que era el free rider, el parásito. ¿No? Y sin embargo es una valoración muy infantil de una relación tan profunda intelectualmente también, y políticamente también, ¿no? Tan significativa en la historia. ¿No? Ojo que de Marx se dicen mil cosas, y al final yo creo que es mejor partir leyendo, por ejemplo, El Capital. Puedes decir, ojalá mil cosas buenas, o más ciertas, ¿no? No ser tan amargos ni ni buenos para el pelambre. Entonces, ojo con las historias de Marx. Es mejor primero escuchar sus propias historias. Y preguntarse, por ejemplo, hasta qué punto Marx sería marxista hoy, en ese sentido. De hecho, en este sentido, es precisamente lo particular que es Marx, ¿no? Su propia historia personal, ¿no? Expulsado de Francia, por fuera y por revoltoso, ¿no? Por sus ideas. ¿Ya? Y llega precisamente la madurez y el florecimiento muy maduro no solamente de la economía inglesa, ¿no? Producto de la revolución industrial, sino también de un bullente pensamiento político en torno a esa economía, una economía política, 1848. ¿No? Y ciertamente yo les invito a leer el Manifiesto Comunista, quizá ya lo han revisado, y vamos a leer El Capital, el primer capítulo. Entre sus obras más conocidas, pero obviamente hay un montón. Están ahí en las lecturas complementarias, pueden revisar un montón. Sobre todo, obras más de filosofía, ¿ya? Particularmente sobre filosofía, ¿ya? Un poquito de ciencia política también. Lo voy a mencionar en un segundo. Marx también escribió mucho de economía, entonces hay de todo. Hay un Marx para todo, ¿no? Para todo apetito. Entonces, algo van a encontrar, ¿no? Por otro lado, también es material muy antiguo. O sea, hay que leerlo también con ese cariño. ¿Okay? Marx muere entonces en el 83 y deja todo este legado como una figura que vivió una vida muy particular. Muy particular, muy asociada también a su propio activismo.
¿eh? Entonces, en este sentido comienza a ser Marx un autor muy atípico, ¿no? Partía por esta historia, ¿eh? Y cómo trascendió también al mundo intelectual, ¿no? Su pensamiento. ¿Eh? Como precisamente por eso, ¿no? Fue muy ignorado durante el siglo XX, y particularmente en el contexto de la Guerra Fría, en la segunda mitad del siglo XX, ignorado en el mundo anglosajón, en Estados Unidos. ¿Eh? En el mundo inglés no tanto, en Estados Unidos, ciertamente. ¿Eh? Y particularmente por Parsons, que se trajo nomás a Weber y a Durkheim, dejó a Marx ahí en Europa. ¿Eh? Tanto como en el fondo en el pensamiento social, pero también en los propios cambios de la sociedad, ¿no? Marx fue tremendamente influyente, ¿no? Y por eso también Parsons fue muy cuidadoso también, ¿no? Demasiado quizá. Esta tremenda influencia de Marx sobre su propia época, ¿no? En Europa. Y esa influencia, en el fondo, es fruto de Marx es en plural, digamos, ¿no? Esta diversidad de Marx que hay, ¿no? Aparte de sociólogo, pues se le puede catalogar como filósofo, cientista político, activista, economista, panfletista. Prácticamente las hizo todas, ¿no? Por eso también es casi un personaje ya fetiche, tiene meme, tiene de todo. El típico meme donde sale Marx haciendo el signo de la paz y con los lentes, ¿no? O sea, Marx es ciertamente es toda una figura. Nosotros en particular vamos a agarrarlo con distintas pinzas, bien acotadas, ¿ya? Y una de ellas es introducirnos un poquito más en su pensamiento, en la lógica de su pensamiento, ¿ya? ¿Cómo pensar con Marx? ¿No? ¿Cómo tener una mentalidad marxista? ¿No? No necesariamente ser marxista en términos de economía política, sino cómo pensar como Marx. O ponerse así doble clic al programa Marx que uno puede entrar en la cabecita. Y para hacer eso hay que pensar dialécticamente. Vamos a hablar un poquito más de la dialéctica, muy sencillo. La lógica del pensamiento marxista es dialéctica hasta el hueso. En ese sentido es un poco distinta también al pensamiento de Durkheim. Y a propósito de esa lógica, ¿no? De esa dialéctica con la cual Marx piensa las cosas, ¿no? Dialéctica, para simplemente introducirlo, es una forma de pensar donde el señuelo, digamos, ¿no es cierto? Las ideas fluyen porque avanzan de una tesis a una antítesis y a una síntesis. Una suerte como un mecanismo, ¿no? Lógico, ¿no? Le da, es el germen de las ideas, ¿no es cierto? Ese mecanismo, ¿no? Para conjugar ideas, ¿no? Para pensar como Marx hay que ser dialéctico, ¿cierto? Y no solamente con la idea en particular, ¿no? Con las cosas concretas, a tal punto que Marx, de hecho, es famoso, ¿no? Por decir que estamos muy acostumbrados a partir, ¿no? y privilegiar el mundo de las ideas, ¿no? Y perdernos la base material, concreta de la historia. Entonces, para entender a Marx hay que entender muy bien cómo él piensa de forma dialéctica, ¿no? Estas tres cosas. Las ideas, las cosas más concretas, los materiales, ¿ya? Y ambas cosas, ¿no? En la historia, ¿ya? De tal manera que su lectura, ¿no? De la historia es dialéctica. Vamos a decir un poquito más sobre eso, ¿no? Entonces, al contrario de sus colegas más célebres, nuevamente en la época, ¿no? Un poco antecedente a Durkheim, ¿ya? Marx no se limita a describir la sociedad, que de hecho es precisamente lo que hace Durkheim, ¿ya? Marx es muy famoso, ¿no? Por invitar a no quedarse pegado en decir qué es, ¿no? Sino proponer qué puede ser, ¿no? Y por tanto también, ¿no? Poder criticar y cambiarla. Uno puede decir esto de otra manera, que uno hace sociología, ¿no? O escribe o hace ciencias sociales para, y no simplemente de o sobre, ¿no? No es simplemente la descripción de la sociedad, ¿no? O uno escribe sobre, qué sé yo, la economía, ¿no? Sino que uno escribe para, y por supuesto no para la economía en genérico, ¿no? Sino para grupos de personas o personas concretas, ¿no? Y en la época, ciertamente, Marx escribió para el proletariado, que es otra forma de decirlo, trabajadores, ¿no? Y por tanto escribió en contra de la burguesía,
O los capitalistas, burguesía, el típico término, ¿no? Hoy en día, el término, ¿cuál es el término que estamos viendo? Podríamos decir las y los emprendedores. En ese tiempo se ocupaba el término burguesía, porque viene la palabra alemana Burg, que significa pueblo. Burguesía, la idea de burguesía y el término mismo, ¿ya? Viene de la historia que yo les conté en las primeras clases, ¿no es cierto? Viene básicamente de los pueblos que crecieron en ciudades. ¿Ya? Y cómo, de hecho, la transición, la transformación a la sociedad moderna tal como la entiende, ¿ya? Solamente Durkheim, sino ahora también Marx, ¿no es cierto?, en su época, ¿ya? Está muy asociada a esa historia, ¿no? A transformaciones concretas que, ¿ya?, se exhibieron en la ciudad, ¿ya? Y la transición ¿ya?, de los pueblos, digamos, o de las ciudades pequeñas a las grandes metrópolis. También lo menciona, ¿se acuerdan que, por ejemplo, gente como Simmel estuvo tremendamente interesado? ¿Ya? Y si a ustedes les gusta, por ejemplo, la antropología urbana, ¿ya?, hay una historia muy bonita, muy potente. ¿Ya? Entonces, este contra y este para está muy, muy atado, ¿ya?, a una historia en general, ¿ya?, incluso genérica en ese sentido, que se puede pasar por arribita, ¿no?, que es la historia, ¿no?, de las transformaciones industriales, ¿ya?, como uno de los pilares de la modernidad. Lo comentamos también, ¿no es cierto? Pero en concreto, como esas pugnas, ¿no es cierto?, ¿ya?, por los frutos de esa transformación, estaban concretamente situadas en las nacientes ciudades, digamos, ¿ya?, y entre ciertos grupos asociados a esas nacientes ciudades, ¿cierto?, y el aparato productivo que se estaba instalando, toda la industria en esas ciudades. Y esos dos grupos son, en esa época, ¿ya?, el proletariado y la burguesía. Son los típicos términos que se pueden decir perfectamente hoy en día que sí, ¿no? Los empresarios y el pueblo. Es esa historia. Entonces, uno puede decir que Marx, a diferencia de Durkheim, y hasta cierto punto a diferencia de Weber, ¿ya?, no se permite a sí mismo hacer, en el fondo, sociología o ciencia política o filosofía, ¿ya?, sin escribir para, ¿ya?, y por tanto sin tomar posición, ¿ya?, y sin exhibir cuáles son los valores o los intereses propios, ¿ya?, cuando uno ejercita intelectualmente o en términos de activismo o incluso en arte, ¿ya?, cuando uno hace lo social, ¿no es cierto?, toma posición. Y eso incluye la propia descripción de la propia sociedad donde uno toma posición. Eso también es tomar posición. Describir las posiciones también es tomar posición porque uno no puede hacerlo flotando desde fuera. Tengo posición para hablar sobre la posición de otro, ¿no? Y es en esa toma de posición donde yo, ¿no?, muestro en vez de ocultar, ¿no?, exhibo, ¿no?, y soy honesto con respecto a cuáles son mis posiciones o valores, ¿cierto?, intereses, si ustedes quieren, o es otra palabra muy típica. Que a unos 10 minutitos voy a seguir avanzando. Ojo con el cuento de la violencia. Puede ser bien, bien controversial, entonces es importante un poco recordar, al menos este es el consenso, ¿no?, de que Marx defendía efectivamente la revolución, o sea, sin duda, ¿no?, y por revolución, en concreto, al menos en la época, ¿no?, se entiende este cese, ¿no?, la abolición, la prohibición de ciertas prácticas, en particular prácticas en el mundo del trabajo, ¿no?, donde las relaciones laborales exhiben un abuso que es no solamente desde el punto de vista de la teoría, y no solamente en esa época, sino hasta hoy, ¿no? Y quien le haya puesto un poquito de atención a la protesta sabe que parte importante de la protesta tiene que ver con estas prácticas abusivas, ¿no es cierto?, de un grupo sobre otro, ¿no?, en su época de los burgueses sobre, ¿no?, el proletariado, sobre los trabajadores. Y sin embargo, en estas controversias, ¿no es cierto?, cuando primero promoción honesta, ¿no?, de cómo uno toma posición cuando se hace parte, incluso en el mundo, desde el mundo intelectual, ¿no?, en la conversación, afina a estas prácticas, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, la posición de Marx era en contra de la violencia física, como camino válido. ¿Ya? Y por violencia física, Marx entendía precisamente lo que hoy en día se usa cuando se dice la violencia, ¿no?
no es la forma. ¿Ya? Porque, de alguna forma, Marx estaba muy consciente que habían proyectos de los cuales su teoría, ¿no? Y su pensamiento formaban parte que trascendían, ¿no es cierto?, al ánimo más intelectual que él tenía. Entonces, él sabía que, en términos concretos, aquello que decía y que escribía, ¿no?, le iba a jugar en contra o a favor a cosas que iban más allá de él. Entonces, es un misterio, porque Marx no está acá para preguntarle, bueno, en realidad usted, ¿qué opinaba de la violencia física? Rosa, di la verdad, ¿no? Marx, di la verdad. No podemos hacer eso. Pero uno puede presuponer que, si abiertamente dijo que estaba en contra de la violencia física, ¿ya?, habían razones que excedían a su teoría, y era una posición, ciertamente, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de otras posiciones asociadas a movimientos afines, ¿no?, muy típicos de la época también. Y pugnas, por ejemplo, entre los marxistas y los anarquistas, ¿no? Distintas izquierdas que son pugnas que continúan incluso hasta hoy, ¿no? Por ejemplo, en la impugnación en el método, ¿no?, del plebiscito, particularmente el aspecto de los 2/3, y que eso fue un acuerdo, ¿no?, hecho entre cuatro paredes, como siempre, o realmente se puede solapar con eh, la participación misma del proceso, ¿no?, que legitima el acuerdo que le dio origen al plebiscito de entrada, ¿no? Marx, bueno, en su momento, y en su rol, ¿no?, en su activismo, sobre todo, él fue también periodista, ¿no? Escribió mucho en periódicos, ¿no? En la época, bueno, hoy en día hay redes sociales y todo eso, en la época eran panfletos, digamos. En esos espacios, ¿no?, más públicos, Marx defendió, y, y aquí, ojo que aquí comparte mucho con la sociología, ¿eh?, la importancia, ahora, escribiendo para, ¿no es cierto?, no simplemente describiendo, ¿no?, o escribiendo sobre los sindicatos, ¿no?, sino escribiendo para y defendiendo, ¿ya?, la unión de los trabajadores, ¿no?, como fuerza política. De tal manera que, en el fondo, los sindicatos, ¿no es cierto?, iban a ser una fuerza transformadora de las relaciones entre clases sociales, tal como las entendía Marx. Y aquí, por primera vez aparece esta expresión que la vamos a repetir hasta el cansancio: clase social. Por ahora, clase social son relaciones de clase, ¿ya?, entre estos dos grupos, entre grupos sociales, en particular entre el proletariado y la burguesía, ¿ya?, donde la burguesía es una clase y el proletariado es otra clase. Entonces, en las relaciones sociales entre dos clases son relaciones de clase, ¿no?, clase social, ¿ya? Entonces, de alguna forma, Marx veía a los sindicatos, ¿no?, y a los trabajadores como grupo humano, ¿no?, una suerte como de catalítico, ¿no?, un agente catalítico, ¿no?, de transformación social. Y vamos a ver un poquito más adelante, transformación en qué sentido. Aquí vamos a recordar un poquito también a Comte. Recuerden que Comte es mucho más cercano en términos de época a Marx, ¿no? Y Marx también trabaja mucho con el concepto de evolución, un poquito más parecido a la idea de Comte, ¿no? Por supuesto, tiene sus propias eh, clases de sociedades, no simplemente clases sociales, ¿no?, tipos o clases de sociedad. Vamos a ver en un segundo a ver si alcanzamos a cerrar con eso. Si bien la obra de Marx es referente, ¿no?, para el socialismo, y nuevamente esta influencia que nos lleva también a leer a Marx con los dos ojos, digamos, ¿no es cierto?, también entendiendo que él mismo se sabía, ¿no?, y sabía que su obra era pública en todo sentido, ¿no?, y más allá de sí misma, ¿no? ¿Ya? Él es ciertamente referente en ese sentido, al socialismo y comunismo de la época y hasta hoy, ¿no es cierto?, ¿no? Y muchos de estos movimientos sociales propios de la época y hasta hoy, ¿no?, contradijeron las enseñanzas de Marx. Entonces, ahí hay que nuevamente tener un triple cuidado y distinguir entre la obra de Marx, ¿ya?, Marx como figura, más allá de su obra, figura pública y también más allá de su época, ¿ya?, y la influencia de Marx como persona y la obra de Marx, ¿no?, más allá de propio Marx y de su propia época sobre, en particular, los movimientos sociales. Precisamente no caer en las simplificaciones o sea, que conducen al típico pensamiento, ¿no?,
por ejemplo, que concluye todo con Chilezuela y esas cosas, ¿no? Pensamientos lineales que en el fondo son tan limitados que fallan en lo básico, ¿no? En diferenciar, por ejemplo, un grupo de personas de una persona particular de su pensamiento, como si todo fuera lo mismo. ¿Ya? Y uno puede reconocer, ¿no es cierto?, en la historia todas las contradicciones, ¿no? Todo lo dinámico y todo lo... Entonces, nuevamente, ahí hay que tener mucho, mucho ojo en no simplificar las cosas. Sobre todo porque sabemos que Marx viene muy cargado, ¿no es cierto?, como antecedente. Entonces, cuando uno lee, también por otra parte, durante el siglo XX, ¿ya?, cómo todo esto se heredó, ¿ya?, y se promocionó, no simplemente se contradijo, ¿no?, o se encontraron vacíos, ¿no?, contradicciones en la teoría, qué sé yo, hubieron fracasos históricos, sino también el otro aspecto, cómo efectivamente Marx deja una herencia intelectual, ¿ya? Realmente hay hay diversas escuelas neomarxistas, ¿ya?, que nacen, ¿no? ¿No es cierto? Sobre todo en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, ¿ya?, y en Europa, ¿no?, en la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, ¿ya? Entonces, estos sitios fueron actualizando, ¿ya?, y modificando la teoría. Entonces, este es otro aspecto importante que considerar, que no hay un solo Marx, ¿ya?, y que no hay solamente un pensamiento marxista, ¿no?, sino que fluye, ¿ya?, en la propia obra, mientras Marx la escribió y estuvo vivo, y más allá de ella. Entonces, nuevamente, no hay un solo marxismo, ¿ya? Hay muchos. Y hay algunos que están bastante actualizados y se han modificado de formas muy interesantes también, ¿ya? Precisamente por la sintonía que tiene la teoría original, tal como la vamos a revisar nosotros, ¿ya?, en su época, ¿ya?, la sintonía que tuvo en su época, ¿ya?, por las ideas, ¿no?, de la época, ¿no?, y los cambios, ¿no?, ideológicos, ¿no?, propios de la época. Pero no solamente tecnológicos, recuerden, no solamente ideas. Marx es muy fino al momento de, por ejemplo, ver tecnología, no base material, ni hablar la patita más ecológica, ¿no es cierto? Entonces, gente que ha heredado a Marx ha complementado precisamente lo que Marx de alguna forma no fue y no pudo ser. No hay un Marx verde, hubo un Marx feminista, ¿no?, o un Marx digital. Y ciertamente uno puede tomar la teoría marxista, ¿no?, y derivar de ella, al menos elementos importantes de ella, ¿no?, para poder situarlo hoy, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque la teoría original es afín a eso, ¿ya? No lo hizo, pero te dejó las herramientas y se puede hacer. Entonces, también parte de la invitación de leer juntos a Marx sobre todo en el ejercicio de contrastarlo con lo más contemporáneo, ¿no? ¿Ya? Y buscarle ciertos ángulos donde podamos entender a Marx, ¿no?, también de forma un poquito más digital, ¿no?, más ecológica también, ¿ya?, o más feminista. Y ciertamente, por ejemplo, en el propio feminismo, ¿no?, hay sinergias y hay resonancias muy interesantes, ¿no es cierto?, tanto a nivel de movimiento social, a nivel territorial o sindical, ¿no?, movimiento feminista, y a nivel de las ideas también, ¿no es cierto? Por ejemplo, el reconocimiento de las relaciones casi inseparables entre patriarcado y capitalismo. Ya, yo creo que vamos a dejarlo hasta ahí y próxima semana sigo con Hegel, ¿ya? Y partimos con Hegel. Y eso como introducción a Marx esta semana, para que lo tengan en mente. Próxima semana, ¿cuándo es el descanso? Ya creo que nos toca la próxima semana, ¿sí? Así que tendríamos que pasarnos para la subsiguiente. Sí, estoy en lo Sí, correcto. profe, la otra semana es el receso. Y antes quería preguntar, Dale nomás. después de las muchas veces que me ignoró por el chat, que había pedido manito, después dije, me ignoraron, pero bueno, es que para Perdón. el 1 de diciembre está fijado el ensayo de Marx. Y hasta ahora hemos tenido solo una clase. Entonces, ¿qué se va a hacer con eso? ¿Va o qué? ¿O a mandarla como el tema hoy, mañana, no sé? O sea, hay varias formas, o sea, primero de responder eh, y de entender por qué estaba un poco desplazado. Sobre todo esta regla, ¿no? ¿Se acuerdan de que es la semana de receso y la siguiente semana de receso donde no se pueden hacer evaluaciones? Esa fue la primera razón por la cual corrimos, porque ya corrimos el calendario que ha sido 2 semanas.
Y eso significa que el ensayo de Marx no solamente se corre, sino que también va a caer mucho más cerca de estas fechas especiales de fin de año, de diciembre. Y por tanto ahí vamos a manejar un poquito más el calendario en su momento, pero lo más probable es que la entrega se pase ya para enero y qué sé yo. ¿Ya? No recuerdo exactamente en qué momento de enero se cierra el semestre, pero se corre el ensayo de Marx, no se preocupen por eso. Y ciertamente usualmente damos el ensayo cuando queda la penúltima clase de Marx, cosa que se pueda, por ejemplo, con la última se pueda refrescar un poquito, ¿no? Usualmente el ensayo está mucho más inclinado a las primeras clases, máximo hasta la tercera. ¿No? Y de cualquier forma también recuerden que para el ensayo de Marx vamos a abrir un buzón para que puedan enviar sus propias preguntas y hay una oportunidad de autoevaluación. ¿Ya? Pucha, no vi sus mensajitos no fue a propósito, no fue un, como diría Goffman, un asunto de marco. No la ignoré a propósito. Ya, así que lo vamos viendo ahí de a poquito. El 15 de enero, ya, entonces eso nos deja, por ejemplo, para hacer ¿no? Pasarnos un poquito más y hacer un cierre final. Lo más probable es que el trabajo libre sea algo bastante sencillo y libre en ese sentido, ¿no? Fácil de hacer y que sea simplemente casi como la entrega de un objeto simbólico al cierre, ¿no? De conclusión. ¿No? Y ahí vamos viendo también cómo van las notas y cómo va el semestre, cómo va la presión, viendo cómo podemos ayudar con eso. Aparte que en los promedios finales también hay que considerarlos, también para calcularlos, pero anticipar ya, ¿no? De que tienen un corte más bajo por este año que es especial. Entonces usualmente las exhibiciones se exhiben con 5.5, creo, ¿no? Uno negocia, siempre se baja como a 5.3 o algo así, pero este año es 4. Entonces, también les da una idea también de cómo se está anticipando el cierre. Es lo que les decía, pues si quieren cerrar el 15 significa que el 31 quieren estar de vacaciones, ¿no? Dejar las cuestiones para febrero. Entonces nos podemos anticipar a eso y hacer un buen cierre al final. Eso, no sé si hay más preguntas, otras cosas que haya omitido. ¿Está bien? Ya. Entonces yo voy a cambiar ahorita la fecha de entrega en el buzón para correrla para el viernes a medianoche. ¿Ya? Y recuerden que va a ser muy, muy difícil pasarnos ya para la próxima semana porque, de hecho, técnicamente no. Y aparte que las y los ayudantes también tienen su propio receso. Entonces, eso ya significa también tener que esperar 3 semanas hasta la devolución de la nota. ¿No? Se vamos acumulando un poquito todo un poquito para el final. ¿No? No es bueno, pero también tiene que ver con el avance un poquito del semestre. Partió tarde también. ¿No? De hecho, curioso, yo creo que, claro, oficialmente termina el 15 de enero, pero vamos a ver ahí también cómo va el cierre. ¿Ya? Lo vamos negociando semana a semana. Que tengan un buen receso, ánimo con los ensayos. Recuerden, este es el primer ensayo, entonces tiene básicamente bastante del peso, junto al segundo ensayo también, pero este tiene un poco más de peso, ¿no? También porque cae mucho más dentro del periodo donde podemos malabarear las fechas. Entonces tenía harto tiempo para poder haber leído a Marx, perdón, a Durkheim también, ¿no? Con los recesos. ¿Ya? Ya, y seguimos estando ahí conectados por el correo, por la función de correo. ¿Ya? Estar atento ahí con la entrega. Mucha suerte y mucho ánimo. Nos vemos en 2 semanas más. Voy a dejar de grabar ahora.